Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión de Estrategia. Nos encontramos nuevamente con Hernán Martín, gerente general de BTG Pactual Asset Management. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy estás? bien. Qué bueno. Seguimos viendo mercados al alza. En el último mes el IPSA subió aproximadamente un 5,5%, el S&P un 3%, un poquito más bajo. Tratemos de entender un poco por qué siguen subiendo los mercados. De repente veámoslo por temas Trump. ¿Qué es lo nuevo que ha pasado? ¿Por qué siguen raleando los mercados siendo que sigue sacando noticias que de repente nos descolocan? Sí, bueno, estamos terminando la temporada de resultados del segundo trimestre. Las compañías siguen reportando súper bien. O sea, la verdad que por ese lado hay apoyo fundamentales. Pero Trump sigue siendo la noticia. Y lo que ha pasado un poco cuando uno conversa con analistas del mercado o con estrategas, todos coinciden de alguna manera en que molesta mucho la forma de Trump. O sea, se mete en temas que son desagradables, es lo más políticamente incorrecto que hay, lo que habla sobre Powell, lo que pasó el otro día con las cifras de los payrolls, que despidió a la head del Bureau of Labor Statistics, que es bien ridículo, es matar al mensajero al final del día, porque no le gustaron las cifras, pero si uno saca eso alguna vez, se olvida un poquito de la forma, muchos coinciden que el fondo tiene bastante sentido, ¿ya? El tema lo hemos conversado en otras ocasiones en estos mismos reuniones. El tema del déficit fiscal y el déficit comercial de Estados Unidos es algo bien estructural y bien delicado, ¿ya? O sea, el incremento de la deuda pública es bien relevante, bien preocupante y esto está un poquito detrás de eso y es algo que viene hace muchísimos años. Sí. Entonces, el tipo, al final del día, de nuevo, olvidémonos del mensajero y tratemos de ver eso y de alguna manera el mercado lo está atesorando bien. O sea, cuando uno mira, se publicó hace muy poquito las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento para este próximo año del mundo. Cuando fue el Liberation Day, que fue a principios de abril, lo comentamos en esta instancia, el Fondo Monetario publicó sus cifras de crecimiento y las bajó todas, prácticamente el mundo completo. Y la verdad que un orden de magnitud que en algunos casos era relevante, en el caso de China era bien importante, en otros no tanto, pero lo que coincidía en que todos se ajustaban a la baja. Acaba de salir la cifra de junio, de fines de junio, y las volvió a corregir, pero al alza y prácticamente al mismo nivel en algunos casos de lo que tenía antes. O sea, al final del día cuando uno dice post, ya ha pasado harto desde que está Trump, o sea, ya no estamos hablando de luna de miel, estamos hablando de que el tipo ya está concretando cosas y el mercado está asimilando bastante bien lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, eso creo que es una buena lectura, ¿ya? Yo creo que ahí un poquito no me acuerdo cuál es la sigla que se ocupaba un poquito para hablar de que taco, creo que era, que Trump always chickens out, pero la verdad que eso al final del día no es malo, es una estrategia de negociación, lo que hay detrás creo que de alguna manera el mercado lo está internalizando bien. Y eso ha hecho que el equity global ha andado muy bien todo este mes. Sí. Las tasas han caído un poquito más ligado, las cifras de payrolls, como decía, bajaron y eso el mercado le pegó con todo. El Treasury de año ha caído con cerca de 25 puntos básicos desde la reunión anterior. Sigue relativamente alto respecto a su historia y eso probablemente, y la curva sigue internalizando bajas. Y el dólar se ha depreciado un poquito, pero con algo de volatilidad, pero se ha seguido depreciando. Entonces, en ese contexto, y de nuevo, viendo las expectativas, en este caso de crecimiento, que China se mantenga fuerte, para los emergentes es un buen cóctel, ¿ya? O sea, y para Chile es buenísimo. O sea, la verdad que lo otro que salió esta semana fue el tema del cobre, ya que se resolvió que de alguna manera el cobre refinado no iba a tener arancel en Estados Unidos. Es importante hacer ese doble clic. A ver, Chile exporta cerca de, números grandes, 100 billions al año, ¿ya? De esos 100 billions, un 15-16% va a Estados Unidos, que es el segundo socio comercial. Primero es China por lejos, que son cerca del 40%. De esos 16 billions, la mitad que va a Estados Unidos, la mitad es relativa a cobre y relativa a productos que no van a tener aranceles. Y el resto va a tener el cap del 10. O sea, al final ese mix hace que los aranceles que se va a cobrar a productos chilenos, a exportaciones chilenas que van a Estados Unidos, sea bastante bajo. Y entonces también te da una tranquilidad y ojalá eso se resuelva pronto. Se han ido resolviendo distintos países. China, o sea, la conversación sigue siendo súper friendly. China partió como un tema medio geopolítico y hoy día la verdad que se siguen dando prórrogas. Nvidia fue lo último que salió, que
exportaciones de productos con chips de Nvidia que vayan a Estados Unidos, va a haber un reverse respecto a esas ventas, creo que es como el 15%. Entonces, se están encontrando fórmulas específicas que hacen que esta situación baje y por ende las expectativas son buenas. ¿Ya? Entonces, yo creo que una explicación un poquito larga, pero creo que todo esto que se había bien enrarecido se está resolviendo de buena forma. Sí. ¿Ya? Y eso creo que es bastante bueno. Habíamos hablado hace un tiempo que de repente los portafolios debieran estar un poquito más diversificados que lo que vimos el año pasado, que fue full US, obviamente con la bolsa rentando como rentó los últimos 2 años. Estados Unidos sigue súper bien. Los mercados emergentes me llaman mucho la atención, lo que tú mencionas, lo bien que les ha ido. Hablemos un poco de repente de Chile, porque salió el dato IPC, un poquito más alto también de lo que se esperaba. ¿Eso es ruido? ¿Qué es algo que deberíamos verlo como un riesgo? Hubo una sorpresa deflacionaria justo el mes anterior. Sí. Esto también puede ser algo de reversión. Salió una consejera hablando dando sus proyecciones de baja de tasa inminentemente. La verdad que post cifras de inflación en Chile la curva subió un poquito desde el punto de vista de la parte corta, las expectativas de TPM. De hecho, lo que es curioso es que si bien se mantienen unas expectativas a la baja, después viene una expectativa al alza. Y esa curva es rara, ¿ya? Porque precisamente el problema, al parecer, y obviamente aquí el mercado, no sé si estaría opinando distinto, o a mí me preocupa mucho el crecimiento de mediano a largo plazo, ¿ya? El central probablemente va a bajar tasa en la medida que tenga tranquilidad con lo que pasa afuera y tenga tranquilidad con lo que va a hacer la Fed. El dólar es un tema. También salió este plan de acumulación de reservas que es relevante desde el punto de vista del tamaño, son 18 billions. Sí. Pero es en un plazo tan largo que la verdad que la intervención diaria es re poca. Así que no es tanto tema. Ahora, yéndonos de nuevo al contexto local, una cosa es lo que haga el Banco Central, que la inflación en el margen va bajando, los break-even siguen controlados, no ha habido tantas noticias por ese lado. Lo que pasa es que el Banco Central chileno estuvo muy adelantado del resto. Cuando uno ve los principales bancos centrales, salvo Japón, pero viendo a UK, ECB o Estados Unidos, eso están en un proceso a la baja. Sí. ¿Ya? Entonces, es cosa que esa cuestión se empieza a sumar para que probablemente Chile continúe. Ahora, la región también se beneficia un poco de lo que estamos hablando. O sea, la verdad que, de nuevo, China, Estados Unidos son los principales socios. Vienen muchas elecciones presidenciales en el corto plazo, no solamente en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. El próximo año hay elecciones en todos lados. Y por lo menos las expectativas de crecimiento son estables y la verdad que las cifras macroeconómicas en algunos casos, estoy pensando en Brasil, o los temas que se están levantando, déficit fiscal y cosas así, son parte de la agenda. Entonces eso también hace que, dadas las valorizaciones, la región y Chile en particular siga siendo súper atractivo. Lo que pasa es que es un mercado tan chiquitito que probablemente no lo mira todo el mundo. Pero, y lo hemos conversado anteriormente, o sea, en el fondo, en el caso de Brasil, Brasil tuvo una tormenta perfecta y que eso de alguna manera está pasando. Los retiros en Perú fueron temas relevantes, Colombia también está con un tema de reforma de pensiones. Eso de alguna manera está bajando la intensidad. Fueron mercados que se vieron muy golpeados el 2023, 2024 y este año se están recuperando de manera importante. Chile está in between entre Estados Unidos y Latinoamérica. Pero de nuevo, Chile yo creo que, y más allá, le hemos conversado mucho de repente de los candidatos, el proceso en el que estamos. La información marginal de alguna manera está dando que prácticamente José Antonio Kast debiera ser el próximo presidente, según la encuesta, y obviamente las elecciones parlamentarias son súper relevantes. Sí. Más allá de quién sea el próximo presidente, cuando uno mira el programa, el programa se publica el programa el 18 de agosto, de la fecha final, pero lo que sí se ha discutido en los distintos paneles, o lo que está en la agenda de cada uno de los candidatos, es el déficit fiscal, es el crecimiento, es la seguridad. O sea, parecen todos candidatos reparecidos, ¿cachai? Sí. O sea, no hay extremos desde el punto de vista, no sé si ideológico, desde el punto de vista de discurso. Y eso creo que también es bueno. Sí, entonces, como que los extremos, de repente, esos miedos de la reforma de pensiones o de que existiera la AFP y todo eso, y otros temas también, han ido bajando un poco. Sí. Ahora son más ligados con lo que tú dices, un poco de la seguridad, pero volviendo al tema de pensiones, lo comentamos un poco ahora, ¿cómo ves el efecto que podría tener la reforma de pensiones? También eso, hablamos un poco de las compañías de seguros. Eso es clave. Mira, a ver,
Los fondos de pensiones post-retiro estaban en 210 billions, se bajaron a 170, por ahí un poquito más abajo, fueron 50 billions de delta. Desde ese bottom hasta hoy, las AFP están ahora en 208. Sí. O sea, prácticamente están al mismo nivel de cuando estaban en el peak previo a los retiros. 4 años después, o sea, perdimos harto tiempo. ¿Ya? Y la composición de los portfolios es relativamente parecida, está más o menos mitad y mitad Chile y afuera. Entonces yo creo que se resuelven varios temas de que no se acabó el sistema de pensiones chileno. Ahora las condiciones van a ser distintas y esas definiciones son importantes. ¿Cuál es el benchmark, que también está bajo análisis? Y cuáles son las condiciones en las cuales se va a manejar ese negocio. ¿Qué tanto se van a desviar cada una de las AFP respecto a ese benchmark? Eso es importante. Ahora, independiente de lo anterior, cuando uno medía el crecimiento de ese mercado, desde el punto de vista de los inflows versus los retiros le hace la gente que jubilaba, ¿no? Retiro de su plata, eran cerca de 5 billions que crecían anuales, ¿ya? El crecimiento orgánico de esa misma, del grupo de personas que cotizaban. Que entran al sistema. Con el nuevo sistema, como se va a pasar de 10 a 16, o en realidad depende con lo mías, si mides el CIS o no, la verdad que son un delta de 7 puntos, ¿ya? Esos 7 puntos implica que de esos 5 billions que decía anteriormente, vamos a pasar a 8 o 9 billions de recaudación anual, ¿ya? Adicional a la rentabilidad de los fondos y todo el cuento. Entonces, ese bolo va a tener una política de inversión distinta. Una parte va a ir al benchmark que estamos hablando y otra va a ir al FAP, que es otra de las cosas que también se publicó en los últimos días. O sea, el grupo que va a estar, Enrique Marcha, la Rosario Celedón, acaban de incorporar a Sergio Soto, que es un tremendo nombre, un tipo que está ligado al mercado financiero de toda la vida. Entonces, creo que ese grupo va a andar muy bien y obviamente va a ser, y eso va a ir por ese grupo, ese monto que son entre 1 y 2 billions del FAP anual, eso probablemente va a ir a tasa local. Sí. Esa es plata que se queda acá. O sea, la AFP como mercado se están recuperando y cierta incertidumbre ya se sacaron y quedan estas dos. Y van a seguir creciendo. Sí. Las compañías de seguro es un mercado que está creciendo de una manera impresionante. De hecho, estábamos haciendo los números. Las ventas de rentas vitalicias están cerca del 30% sobre lo que hacían mensualmente en años históricos. O sea, estamos hablando de cerca de 10 millones de UF mensuales. O sea, son como 500 millones de dólares mensuales. Volvemos a los 6 billions anuales de crecimiento. Yo creo que hay algo de rezago, porque eso estuvo muy bajo años anteriores. Hay algo de cambios técnicos, o sea, le hace retiro programado versus rentas vitalicias, que hace que hoy día se privilegie más las rentas vitalicias. Y hay algo un poquito más de tasas que son más atractivas. O sea, hoy día las tasas que ofrecen las compañías de seguros están más cerca del 3,5, que es una buena tasa de jubilación. Entonces, ese mercado hoy día está cerca de, si no mal recuerdo, cerca de 70 billions. Ha crecido de buena forma los últimos años y esa plata prácticamente se queda en Chile. Es local. O sea, de hecho los delta, obviamente invierten afuera, pero el delta es marginalmente en Chile. Eso creo que también están dando bien. El que me tiene muy impresionado y que encuentro fantástico es los fondos mutuos. Los fondos mutuos han crecido cerca de 50% en los últimos 2 años. O sea, pasamos de 57 billions, hoy día están en 86. Son 30 billions en 2 años y eso es prácticamente todo renta fija, tasa. Ya, cambio de money market, o sea, de depósito a plazo a money market, después un poquito más de... Claro. O sea, lo que pasó es que el Banco Central subió la tasa hasta el 11,25 y después empieza el ciclo de baja cerca del 2023 y ahí empieza, en la medida que van venciendo esos depósitos, empieza esa plata a fluir a la parte más larga de la curva, que son estos money market, y el canal normal de transmisión de la economía. Entonces, ese bolo está andando bien y probablemente va a permear una vez que las tasas bajen, porque yo creo que tienen que bajar por el crecimiento del país, que es malo, y porque la inflación está bajando y las expectativas son bajas. Entonces, de nuevo, una vez que se sume el mercado afuera, eso va a bajar y eso va a empezar a fluir en otros mercados. Le hace de largo plazo, más privado o quizás de mayor riesgo. El mercado que no están dando tan bien es el de los fondos de inversión, y es el que a mí me preocupa desde el punto de vista del mediano plazo. Y eso es lo que hablábamos en su minuto, que quizás hay viento de cola por lo que estamos hablando. La situación de afuera no está mala, la parte de candidatos o de elecciones están dando bien en Chile, pero la parte de la inversión está débil, ¿ya? Y este es un buen indicador de cómo viene la mano. Y la verdad que si los fondos, porque uno generalmente mira las cifras de la CAFI, que uno dice, estamos en 36 billions, que viene con una buena pendiente de crecimiento, se estancó los últimos años, pero la verdad que muestra un zoom out, un crecimiento bastante positivo. Pero cuando uno hace un doble clic y dice, hay que en realidad saquemos
lo que no son activos mobiliarios, o sea, le hace renta fija y renta variable. Saquemos lo que es private equity, porque esos fondos, la verdad que no se hace private equity en Chile, va a ser sincero. Son espejos de afuera, digamos. Son feeders, y todo va para afuera, esa plata que se va. Entonces tú sacas eso, te quedas con deuda privada, te quedas con real estate, infraestructura, algo forestal, activos locales, la gran mayoría de eso es rentabilidad en UF, ¿ya? Sí. Y uno cuando lo ajusta por la UF, estamos hablando de que, en realidad de esos 36 pasáis a 16 billions, y ajustado por UF, eso está pegado en 400 millones de UF los últimos 4 años. O sea, la rentabilidad ha sido muy poquita. O sea, lo que yo te digo, estos delta que se ven en los mercados de compañías de seguro, de AFP o de fondos mutuos, no se ve en la industria de fondos de inversión. Perfecto. Y ahí uno dice, ojo, que aquí hay un impacto en la inversión misma. O sea, uno dice, los crecimientos de Chile van a ser pegados al 2,2, 2,3 los próximos años. Necesitamos reactivar la inversión. Sí. Y este es un indicador, exacto. Sí. Y ahí es donde uno dice, ahí es donde me preocupa. Entonces, ahora de nuevo, positivo, creo que el mediano plazo, corto, mediano plazo vamos a andar bien, pero hay que estar mirando esto y creo que ya la población lo empezó a considerar como algo relevante, los candidatos lo tienen en su programa, creo que eso es bueno. Algo de eso vamos a hablar en nuestro Asset Day, que tenemos, estamos en nuestra tercera versión, el 20 de agosto, tenemos un panel principal donde va a estar el Chief Economist del CICC en Estados Unidos, una conversación con Joao Scanduzzi también y Jonathan Crane, hablando un poco del tema geopolítico, de las relaciones, digamos, mundiales, y después unos paneles un poquito más específicos donde vamos a hablar un poco del crecimiento o temas interesantes que estamos viendo locales en la parte inmobiliaria y también en la parte de infraestructura relacionada a la inteligencia artificial. Ojalá eso pudiera impulsar el mercado local. Bueno ese approach, porque la verdad que todo el mundo estamos mirando qué sé yo, Nvidia, estamos mirando Google, estamos mirando las acciones del que la llevan, digamos. Claro. Y al final del día lo que queremos hacer con esta instancia es cambiar un poquito el foco y decir que en realidad todo esto necesita hay una infraestructura que respalda toda la inteligencia artificial. Y ahí te da lo mismo quien gane esa carrera. En el fondo tú sabes que se tiene que generar este negocio, ese mercado. Sí. Y un poquito esa es la discusión que vamos a tener con nuestros invitados, que creo que son de primera clase. Así que perfecto, así que la próxima vez que nos juntemos, bueno, y también vamos a tener un panel de Brasil. Brasil, teniendo un poco la relación con BTG, vamos a estar con el economista jefe, hablando de también lo atractivo que está el mercado de renta fija y de renta variable. De hecho, estamos viendo, hay mucho interés de institucionales por el mercado de renta fija en Brasil. ¿Por qué las tasas están en niveles de 15%? La inflación está en 5%, o sea, hay una tasa real del 10%, y las expectativas son que eso baje. Sí. BTG está bien positivo en ese sentido, y obviamente la institución le está mirando eso, o sea, un carry extraordinario en un ciclo de baja, cuando se libere esta situación política, que es lo que estamos hablando que es a fines del próximo año, eso probablemente va a tener un viento de cola. Así que es también otro tema que va a estar ahí. Bien táctica, sí, algo bien específico, pero sí, hay maneras de invertir ahí. Así que por la próxima vez probablemente tengamos un poquito más de insights de estos paneles interesantes que vamos a tener el 20 de agosto. Muchas gracias por conectarse y lo estaremos viendo para el próximo mes.